Bueno, mirad chicos, para los que estáis en casa, hoy en la clase en Ciencias Sociales no vamos a hacer nada del libro y vamos a trabajar sobre nuestro proyecto sobre Cieza. Eh, Como vimos el otro día en clase, decíamos que a lo largo de la historia de la humanidad podíamos hacer una línea que se llamaba línea del tiempo y el primer periodo de la línea del tiempo era la prehistoria, ¿os acordáis? Y yo os pregunté en clase si vosotros pensabais que en Cieza podrían haber restos de algo relacionado con la prehistoria. La prehistoria, como es un periodo tan grande, tan grande, tan grande, que tiene mucho tiempo, pues se divide en varias etapas, en función de cómo vivían y de los inventos que pudieran tener las personas que vivían en aquella época. Bueno, a nosotros lo que más nos interesa son los periodos más grandes, porque hay periodos muy pequeños y los más grandes y los más famosos son, pues el que vamos a ver hoy es el primero de ellos, que se llama Paleolítico. El Paleolítico es un periodo de tiempo que, como comprenderéis, es muy antiguo, y donde la forma de vida de las personas que vivían en aquella época pues era muy distinta a la nuestra de ahora. Vamos a ver un vídeo para que os hagáis una idea de cuáles eran las características más importantes de la forma de vida de los seres humanos en el Paleolítico. Y luego veremos a ver si hay algo en Cieza sobre el Paleolítico. Buscar el mar es parte de tu naturaleza. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer la primera etapa de la prehistoria. Hoy vamos a conocer el Paleolítico. Lo primero que tenemos que saber es que la prehistoria se divide en tres grandes periodos. El Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales. El Paleolítico comienza con la aparición de los primeros seres humanos y acaba 8000 años antes del nacimiento de Cristo. Durante el Paleolítico, los hombres eran nómadas. No vivían en un mismo sitio. ¿Qué va? Estaban continuamente viajando detrás de los animales que cazaban. Como eran cazadores y recolectores, tenían que seguir a los animales para poder capturarlos y aprovechaban esos viajes para ir cogiendo los frutos silvestres que iban encontrando. Vivían en tribus, en pequeños grupos familiares y se refugiaban en cuevas naturales donde realizaban pinturas. Estas pinturas las hacían con carbón y tierra, todo ello mezclado con grasa y agua. Aquí podéis ver algunas de ellas. La verdad es que es impresionante pensar que estas pinturas, estas primeras representaciones artísticas, las hicieron hace miles y miles de años. ¿No os parece? Los hombres y las mujeres del Paleolítico se vestían con las pieles de los animales que cazaban y utilizaban utensilios como hachas y lanzas hechos de piedra, madera y hueso que ellos mismos tallaban. Con el paso de los años, de los siglos, estos primeros seres humanos se hicieron más y más inteligentes y empezaron a domesticar algunos animales, como perros, cabras, ovejas y cerdos. También empezaron a cultivar plantas que luego se comían. Es en este momento, con la llegada de la agricultura y la ganadería, cuando todo cambia, cuando los hombres dejan de ser nómadas y se hacen sedentarios, ya que surgen los primeros poblados. Ahí acaba el Paleolítico y empieza el Neolítico. Pero esa es otra etapa de la prehistoria que conoceremos en otro vídeo. ¿Os ha parecido interesante este viaje al Paleolítico? A mí desde luego, sí. Adiós amigos y no olvidéis suscribiros. Bien, pues ahí tenemos las características más importantes del Paleolítico, ¿vale? Como habéis visto, hace muchísimos años
que se produjo el Paleolítico. Y yo os he preguntado antes si vosotros pensáis que en Cieza teníamos algún resto de Paleolítico, en Cieza, en el pueblo o en los alrededores de Cieza. ¿Qué creéis? ¿Que sí o que no? Bueno, pues en el vídeo nos han hablado de cuevas, nos han hablado de pinturas rupestres, nos han hablado de que eran cazadores. En Cieza tenemos cuevas y en Cieza tenemos pinturas rupestres porque lo hemos visto con la actividad que hemos hecho de las pinturas rupestres. Mirad, si veis aquí tenemos 4 cuevas o 4 abrigos que también se llaman, que están hechos en las montañas, evidentemente, donde tenemos restos del Paleolítico. La cueva de la Serreta, que es la más popular, el Barranco de los Grajos, que está en Azcoy, la cueva del Arco, que está justo enfrente de la cueva de la Serreta, y la cueva de la Barca, que está también en el mismo sitio, por el Cañón de Almadenes. Hoy vamos a ver muchos vídeos, ¿vale? No tenemos que hacer actividades, solo tenéis que escuchar, y nos va a salir el vídeo un poco largo, pero me interesa que lo veáis y que lo entendáis para que cuando el próximo día estéis en clase y aparezcan estos nombres otra vez, que van a aparecer en el Neolítico, sepáis de qué estamos hablando. Bueno, pues vamos a ver la cueva de la Serreta, por qué es tan famosa y qué es lo que tiene la cueva de la Serreta que la podemos relacionar con el Paleolítico. Al noroeste de la región de Murcia, entre los municipios de Cieza y Calasparra, el río Segura ha tallado a lo largo de millones de años el Cañón de los Almadenes, un profundo desfiladero de 4 kilómetros de longitud, con paredes verticales que en algunos tramos superan los 100 metros de altura. Erosionada por corrientes de agua y sacudida por terremotos, aparece la cueva Sima de la Serreta. Un valioso lugar que ha visto el devenir de milenios, albergando culturas de épocas tan dispares que su mera existencia supone una joya de incalculable valor. Durante el Neolítico, la cueva fue habitada de forma esporádica por una sociedad que comenzaba a utilizar la agricultura y la ganadería. El ser humano dejó entonces en sus paredes algunas de las muestras más significativas de todo el arte rupestre de la región de Murcia. Caballos y ciervos, arqueros e ídolos en color rojo son las muestras pétreas del estilo esquemático en Cieza. La cultura argárica del sureste peninsular, en el segundo milenio a.C., también dejaría su huella en la Serreta, mostrando la importancia del emplazamiento. Pero un hecho acaecido durante el siglo III después de Cristo la convierte en una cueva única. Una familia romana decide construir en ella su hogar. Tras un ritual iniciático relacionado con el fuego, y probablemente con las musas, construyeron una vivienda de planta rectangular. Su pavimento fueron rocas de arenisca y su alzado contaría con un zócalo de piedras y argamasa sobre el que se levantaría un muro de adobe, todo ello bajo cubrición de tejas. Para aquí un segundo, fijaros qué importante o qué famosa llega a ser la cueva de la Serreta, que tiene vida en el Paleolítico, tiene vida, como han dicho en el vídeo, en el Neolítico y en el siglo II o III después de Cristo, hasta una familia romana del Imperio Romano se instala allí para vivir, ¿vale? Los que no habéis estado en la cueva de la Serreta, pues por dentro es muy grande, la verdad, y fijaros hasta qué tamaño podía tener, que hasta tenían animales dentro, que eran animales que luego ellos los utilizaban para poder comerse y alimentárselos. En este ambiente formaron su propia cabaña ganadera, animales que eran bajados con cuerdas desde la entrada a la cueva y se guarecían tras la casa. La montaña le facilitaría protección y las filtraciones de agua garantizaban el suministro días después de la lluvia.
De esta época se han hallado lucernas decoradas, así como útiles de bronce que nos hacen pensar en algún miembro de la familia relacionado con la medicina y la preparación de fármacos. Esta vivienda fue abandonada y reconstruida por otra familia unos años después. Posteriormente, en fecha indeterminada, el lugar fue sacudido por un terremoto que, además de modificar su fisonomía, afectó de manera decisiva a la estructura de la casa. La Serreta es uno de los enclaves más significativos del Cañón. Por ello fue declarada Bien de Interés Cultural y sus pinturas Patrimonio de la Humanidad en 1998. En los últimos años se ha dotado a la cavidad de las infraestructuras adecuadas para permitir que sus visitantes gocen del privilegio que resulta presenciar este lugar único de la geografía de Cieza. Bueno, y así como aparece al final es como se encuentra ahora. Si todavía no habéis ido, cuando podáis, pues yo os animo a que vayáis a visitar la Cueva de la Serreta, que la verdad que es una joya que tenemos aquí en Cieza. Bueno, pues ya hemos visto que tenemos Cueva de la Serreta relacionada con el Paleolítico, ¿vale? Vamos a ver si tenemos otro sitio. Este se encuentra en Ascoy, ¿vale? Al lado de Cieza. El Barranco de los Grajos, que se llama. Cieza ha sido un lugar habitado desde hace aproximadamente unos 400.000 años. Si bien de esta época no tenemos restos óseos de homínidos, ¿por qué sabemos de su existencia? Recordemos que la prehistoria en la península ibérica se divide en paleolítico, mesolítico, neolítico y posteriormente en edad del cobre, del bronce y del hierro. Es importante tener en cuenta que las formas de vida difieren según las épocas. En el Paleolítico, nuestros antepasados se dedicaban a cazar y recolectar juntos en pequeñas tribus seminómadas. Vivían a la intemperie y se refugiaban en cuevas en las que nos han dejado sus huellas antropológicas. Una de sus habilidades fue el tallado de la piedra, empleada para elaborar herramientas que usaban para limpiar y cortar la carne. Los objetos encontrados en los yacimientos de la Casa de la Maestra en Almadenes o los recientemente hallados en los niveles musterienses de la Cueva del Arco son una buena muestra de ello. Los primeros pobladores del territorio ciezano expresaron sus creencias en el arte rupestre. Por ello, Cieza es un lugar repleto de estas pinturas. Algunos ejemplos que nos muestran la fauna que habitaba por aquel entonces se encuentran en la Cueva de las Cabras, la Cueva de Jorge, Cueva del Arco 1 y Cueva del Arco 2. Mirad, que lo paro aquí. Este es el Cañón de Almadenes, ¿vale? Aquí es donde acabamos de ver un vídeo en el que se encuentra la Cueva de la Serreta. Todos estos puntos rojos que veis aquí son cuevas. Y en todos estos puntos se han encontrado, hay algunos que sabemos dónde están, nosotros digo, hay otros que solamente lo saben las personas que se encargan de trabajar en ellas, generalmente la gente que trabaja en el museo. En todas estas cuevas se han encontrado restos o bien de pinturas rupestres o bien de rocas que utilizaban como armas o bien de algún utensilio que los habitantes de aquella época utilizaban a su manera. Habéis oído al principio del vídeo, aunque lo he dicho va un poco rápido. Fijaros, el Paleolítico realmente empieza en el 800.000, en el año 800.000 a.C. y llega hasta el 14.000 a.C., o sea, hace muchísimo tiempo. Y en el vídeo al principio han dicho que en Cieza se puede saber la existencia de vida o de gente que estuviera viviendo en el 400.000 a.C. O sea que aquí hay gente que ha estado viviendo desde hace muchísimo tiempo. Seguimos. Todas ellas en el entorno de Almadenes y cercanas al agua del Segura. ¿Sabías que todo el conjunto de arte rupestre del arco mediterráneo en la península ibérica fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998? Esto, que ya lo hemos oído 2 veces, es un acontecimiento súper importante, ¿eh? Aquí tenemos pinturas rupestres, todas estas son de Cieza, y bueno, que se ha declarado Patrimonio Mundial es algo súper famoso y súper importante. En Cieza tenemos magníficos ejemplos de arte rupestre que representan escenas de la vida cotidiana, como la caza, la danza y posibles divinidades como el ídolo de la Serreta, probablemente pertenecientes al Mesolítico. Vale, y la vamos a parar aquí. El ídolo de la Serreta, que alguno de vosotros lo habéis pintado en vuestro dibujo, ahí lo tenéis, y que ya hemos visto que sale en varios de los vídeos relacionados con las pinturas rupestres de Cieza. Bien, pues ya hemos visto
que en el Barranco de los Grajos también hay restos del Paleolítico. Y por último, nos queda la Cueva del Arco. Es el último vídeo y es el último descubrimiento más importante que se ha producido aquí en Cieza. También están almadenes, ¿de acuerdo? Bueno, se llama Cueva del Arco porque aquí la roca parece que hace como una especie de arco en su entrada. Estas son las primeras excavaciones que se realizaron en el año 2017 gracias a un profesor de la Universidad de Murcia, o es el que las está dirigiendo actualmente. Y bueno, y en ellas pues empezaron a encontrar una cantidad de restos que no se imaginaban. Mirad, eso que tenéis ahí posiblemente sería un arma, un cuchillo. Y así es como trabajan los arqueólogos. Entrarán a fijar cómo se tienen que meter en la cueva, y van excavando con utensilios muy finos. Todos estos que veis ahora mismo son restos, ¿vale? No son rocas normales y corrientes, huesos de animales. Claro que sí. Y lo más importante es que todo esto está en Cieza. Esta cueva también es visitable durante los meses de octubre, generalmente, que suelen ser las excavaciones. Este año, como no se han hecho, pues tenemos que esperar. Bien, bueno, pues hasta aquí los vídeos que yo os quería poner hoy. Y resumiendo, como habéis podido comprobar, tenemos restos de Paleolítico en Cieza. Hemos aprendido que en Cieza posiblemente los primeros pobladores llegaron en el año 400.000 a.C., o sea, hace muchísimo tiempo. Y nada, el próximo día en clase veremos el siguiente periodo, que será el Neolítico, y seguiremos viendo qué más sitios de Cieza guardan restos impresionantes de la historia de nuestro pueblo, ¿de acuerdo?